Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros fielmente cada semana en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual y esta serie en especial que se llama Un plan de redención, hablando de el propósito que Dios hizo, ¿verdad? El plan que Dios hizo para cumplir el propósito de recuperar a la creación que se había perdido por causa del pecado, que es lo que hemos estado estudiando y que hemos ido de la mano paso por paso desde el principio de todo lo que, desde que Dios creó al hombre, ¿verdad? Ya hemos dicho muchas veces que la razón de ser del hombre es el corazón paternal de Dios. Creó el mundo, creó el planeta Tierra para que el hombre viviera ahí, fuera un lugar donde estuviera, ¿verdad? Y entonces la amistad que había entre ellos fue separada por causa del pecado. Y ya vemos todo lo que fue pasando paso a paso hasta que llegamos a la creación del pueblo de Israel, ¿verdad? A través de Abraham, Dios hace un pacto con Abraham y es ahí donde Dios va a traer el Redentor, a través de este pueblo, a través de esta nación, ¿verdad? A Dios le plació así y entonces ya vimos el proceso que ellos también fueron pasando como nación, ya cuando llegan a cuando salen de Egipto, cuando están en el desierto, Dios les pone ahí el tabernáculo. Vimos pues todo lo que representaba el tabernáculo como el centro de adoración con Dios, porque acuérdate que también lo hemos mencionado en otras ocasiones, que el Antiguo Testamento siempre nos va a enseñar o siempre va a revelar el anhelo del Padre de estar con sus hijos, de estar, bueno, en este caso con su pueblo, ¿verdad? Y entonces el tabernáculo pues se establece para que ahí el hombre tenga comunión con Dios, pero pues no todo el pueblo puede hacerlo. Entonces se levanta una tribu especial que es la tribu de Leví, por eso se llaman los levitas, porque no solo era el sacerdote, porque el sacerdote y el sumo sacerdote eran los que hablaban con Dios y Dios les daba palabra a ellos para el pueblo, eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero no solo ellos, sino también levitas y más familia de ellos, pues ayudaban a poner el tabernáculo, a quitarlo, a adorar a Dios, a ministrar. Eran cantores, levitas, por eso de ahí cuando decimos del grupo de alabanza, a veces se le dicen, es que son los levitas, porque son los que ministraban la alabanza a Dios, ¿verdad? De la tribu de Leví. Entonces, y precisamente hace la lección anterior, el episodio pasado, hablábamos de las ofrendas, porque cuando ellos se acercaban al tabernáculo, tenían que presentar ofrendas, ¿verdad? ¿Qué tipo de ofrendas? Ya hablábamos, ¿verdad? O hablábamos de 5 tipos de ofrendas: la ofrenda quemada, la ofrenda vegetal, la de paz, la del pecado y de la transgresión, que pues todas tenían que ver en el compañerismo con Dios y con los hombres, ¿verdad? Entonces, esto era lo que ya hablábamos, lo que tenían que presentar, quién lo presentaba, dónde lo presentaba, ¿sabes? Y lo que representaba, y porque cada una de estas ofrendas tenía una simbología de lo que hacía Jesús. Mira, la ofrenda quemada, aquí vemos a Cristo como hijo agradando al Padre. En la ofrenda vegetal la simbología es Cristo como se describe en el Evangelio de Lucas, que era lo que decíamos, ¿verdad? En la ofrenda de paz vemos la imagen de Cristo, pero como el creyente disfruta privilegios gracias a Cristo Jesús, y hay la comunión unos con otros, ¿verdad? No solo con el Padre, sino también entre nosotros. En la ofrenda del pecado, Jesús es nuestro sustituto, es quien paga la condena por nosotros, ¿verdad? Que deberíamos morir. Y en la ofrenda de la transgresión, que era cuando alguien pecaba contra su hermano, la ofrenda del pecado era cuando alguien pecaba contra Dios, y Jesús es nuestro sustituto. En la ofrenda de la transgresión es cuando alguien pecaba en contra de algún otro del pueblo, ¿verdad? Con el prójimo. Y ahí vemos la imagen de Jesús como nuestro abogado. Así es que, bueno, todo esto es parte de lo que hemos estado llevando hasta donde vamos, hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En cuanto a las ofrendas, el tabernáculo, los sacerdotes, lo que vestían los sacerdotes, todo como parte del mobiliario del tabernáculo. Esto es bien, bien, bien importante, porque no solamente
pues la tienda, ¿verdad? Y los elementos que llevaba eran parte, sino el sacerdote mismo, sus vestiduras, todo era parte de la administración a Dios, de acercarse a Dios y que Dios hablara, ¿verdad? Con el pueblo. Entonces, pues ya en este pequeño resumen, ¿verdad? Que hemos visto, pues vamos a darle ya continuidad a lo que estamos hablando. Así es que, bueno, yo te recuerdo que si tú nos estás viendo por YouTube o por Facebook, te invito a que le puedas dar like, que lo puedas compartir, que pueda ser de bendición a otras personas, ¿ok? Y que, si esto te edifica, pues ahí en nuestras páginas, ahí está alguna clase que te hayas perdido o algo, la puedas estar buscando ya sea en YouTube o en Facebook. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable respecto a lo que vamos a aprender hoy. ¿Me acompañas? Padre, en esta hora te damos gracias y bendecimos una vez más tu nombre, exaltamos tu nombre, adoramos tu nombre. Gracias por todas tus bendiciones, por lo que has hecho este día en nuestras vidas. Gracias por lo que tú nos has dado. Gracias, Padre, por lo que aún no has hecho, por lo que aún no nos has dado. Gracias, Dios. Hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú nos reveles esta clase, esta palabra, esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Habla, Espíritu Santo, muéstranos, guíanos. Levanta tu iglesia, Dios, que podamos conocerte más, que podamos aprender más de ti y caminar contigo en tu palabra, en tu misericordia, en tu gracia, en tu voluntad. Gracias por este tiempo y nos presentamos delante de ti. Habla tú a través de mi vida y la gloria sea para ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a hablar entonces de la encarnación. Esta es la primera parte de la lección, la encarnación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Mira, una vez que se ha estudiado todo lo que era el tabernáculo, su significado y lo que representaba en la obra que Jesús haría más adelante para redimir a la humanidad, se llega al estudio del milagro más sorprendente de la creación, que es Dios hecho carne. Ya que, como anteriormente se mencionó, si el hombre iba a ser redimido, la encarnación era inevitable, debido a que la necesidad del hombre de ser perdonado, redimido y salvado, exigía que la divinidad se hiciera hombre a fin de unir nuevamente los dos mundos. Ya hemos dicho, en un principio había comunión entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y el hombre tenía el Espíritu de Dios. Y por eso había relación, podía estar desnudo y no se avergonzaba, no conocía el mal, no había pecado. Había esa intimidad, esa comunión entre Dios y el hombre. Entra el pecado y esto se va al traste, ¿verdad? Y se separa Dios del hombre. Dios no puede habitar con el pecado, ¿verdad? El hombre ya está alejado de Dios. Hemos hablado, ¿verdad? Que trata de entender a Dios ahora a través de sus sentidos, de lo que ve, ¿verdad? De lo que escucha. Porque pues Dios es espíritu y tenemos que tenerlo en lo espiritual, pero ahora Cristo, precisamente, que es lo que estamos estudiando, viene para que nuestro espíritu sea activado y volver a tener una comunión con Él, ¿sabes? Entonces, pero para esto es lo que vamos a estudiar hoy, es que era necesario que Dios mismo se hiciera hombre y que estuviera entre nosotros para poder cubrir los requisitos para pagar la deuda y unir nuevamente al hombre con su creador. Unirnos a nosotros con nuestro Padre, con nuestro amado Dios, ¿verdad? Entonces, ya hemos hablado y es lo que estamos estudiando, ¿verdad? El hombre que estaba espiritualmente muerto era un hijo de Satanás. Esclavo, ¿verdad? Del pecado. Sin nada que pudiera acercarle al Padre. Además de la deidad y humanidad unidas, Dios como hombre podía asumir las responsabilidades de la traición humana y pagar la pena, satisfaciendo las demandas de la justicia para que las personas pudieran ser liberadas del yugo satánico. Mira, vamos a ver qué nos dice Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y te va a leer el 15 también: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos aquí cómo pues Jesús mismo participó de las mismas cosas que nosotros
Dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte y liberar a todos los que por temor a la muerte estábamos ahora sí que sujetos a esclavitud, ¿verdad? Y mira, ahora vamos a Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo, pues Dios mismo tenía que asumir la responsabilidad de la traición, satisfacer las demandas de la justicia, ¿verdad? Para que las personas fuéramos, para que todos los seres humanos fuéramos liberados del yugo de Satanás, que ya lo leímos. Y nos fuera otorgado el derecho de recibir la naturaleza divina, que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, más a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ok? En su naturaleza, Jesús, siendo Dios, tiene la capacidad, el poder, la autoridad y toda potestad para regresar al hombre al origen de donde había surgido. O sea, como estuvo Adán, con la naturaleza de Dios y en comunión con el Padre. Jesús es ahora quien puede tener esa capacidad, porque Él tiene la naturaleza de Dios y también la naturaleza humana, ¿ok? Y entonces cubre los requisitos en los dos ámbitos para poder pagar la deuda y entonces reconciliarnos con nuestro amado Señor, con nuestro amado Dios, ¿ok? Entonces, ya está claro el punto que a causa de un hombre la muerte, o sea, la naturaleza de Satanás, entró al mundo y pasó a toda la humanidad, porque la raza humana murió espiritualmente, siendo dominada por el mal. Eso ya nos queda bien claro. El pecado, y ya dijimos que el pecado de Adán fue considerado un crimen de alta traición, porque no solamente fue la desobediencia, sino que toda la potestad que Dios le daba al hombre, se la daba al diablo. Y entonces entra en el hombre el pecado, la maldad, y es separado de Dios, de su creador. Entonces, por eso la raza humana, espiritualmente muerta, tiene el dominio del mal, ¿ok? Y Adán, pues obviamente hereda todo eso a todos los que hemos nacido después de él, ¿sí? Toda la gente que es concebida por la unión de hombre-mujer trae esta naturaleza de pecado, del yugo satánico. O sea, no es que estemos esclavos de Satanás, sino me refiero que con esta tendencia hacia el mal, hacia el pecado. Fíjate, aquí hay un dato interesante. Si Jesús hubiera nacido por procreación natural, hombre o mujer, y Dios hubiera venido a él en su condición humana, entonces él sería un hijo de Satanás con Dios habitando en él. Por lo que el Redentor, por eso, debía ser alguien sobre quien el adversario no tuviera demandas legales ni autoridad. Porque entonces, pues Jesús hubiera tenido la misma naturaleza que tenemos nosotros, la de pecado, ¿verdad? Entonces, él tenía que nacer con la naturaleza de Dios siendo hombre, así como Adán al principio. A Jesús se le ha considerado el segundo Adán por esta situación. Entonces, pero si tenía la naturaleza de Dios, ya no sería esclavo del pecado, del diablo, ¿verdad? Aunque iba a ser tentado, iba a ser probado, y el diablo lo iba a querer que cayera. Así como lo hizo con Adán. Adán sí cayó, Adán y Eva. Jesús también fue probado, también fue tentado, pero Jesús se mantuvo firme por su relación con papá, por la comunión. Entonces, por eso tenía que ser alguien que no fuera esclavo del pecado. Entonces, el Dios Padre comprende que la necesidad del hombre puede satisfacerse solamente por medio de la encarnación de su Hijo, de tal forma que el encarnado, o sea, el que se vuelve carne, no puede nacer por procreación natural, obviamente. Por eso profetiza que una mujer dará a luz un niño, pero no de la manera tradicional, por lo que es llamado la simiente de la mujer, que lo hemos mencionado que desde el Génesis Dios ya hablaba de lo que iba a ser Jesús y de la venida de Jesús. Fíjate, desde el principio, luego, ¿verdad? Génesis 3:15 es la profecía que le dice a la mujer y a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque aquí, refiriéndose a la mujer, es que iba a nacer un hijo que no iba a ser procreación natural de unión hombre y mujer, sino solamente iba a venir de parte de la mujer por el Espíritu Santo, que fue lo que fue Jesús,
Y entonces este es el que iba a destruir al diablo, ¿verdad? A la simiente del enemigo, ¿ok? Por eso aquí Jesús es la simiente de la mujer. No fue concebido de unión hombre-mujer, sino solamente de mujer y del Espíritu Santo. Fíjate, muchos años antes, el profeta, o sea, antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías habló sobre este tema. En Isaías 7, del 13 al 14, que aquí está en la lección, dice: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fíjate, esta palabra es clara al decir que una chica virgen que no se ha unido con varón va a dar a luz en forma sobrenatural un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En otras palabras, encarnación. ¿Sabes? O sea, Dios haciéndose hombre para habitar entre nosotros a través de Cristo. Porque Jesús, también es Dios. ¿Sabes? Dios Hijo. Y ahorita él ya está a la diestra del Padre, ¿verdad? Él ya pagó la deuda y él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que tú y yo regresáramos a tener esta comunión con papá, con Dios. Pero vino a la tierra y pasó su proceso, pasó su tiempo. Dios es un Dios de procesos y de tiempos. Nosotros queremos acelerar muchas cosas, pero a mí me impresiona porque desde que creó a Adán hasta que llegó Cristo y luego hasta nuestros días, pues han pasado muchas cosas. Y Dios esperando y anhelando que todos volvamos a Él y que nos arrepintamos y que le busquemos de corazón. Y nosotros a veces, mira, nada más haciéndonos tontos, ¿verdad? Pero Dios ahí está esperando el tiempo, el proceso y cada etapa, ¿sabes? Y fíjate, de que se creó el mundo a que nació Jesús, pasaron más de 2000 años, ¿sabes? Y está fuerte, pero bueno, es parte de... Lucas 1:31 al 37 menciona, mira lo que dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, no ha tenido relaciones con un hombre, ¿verdad? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. ¡Wow! Esta es la conversación que tiene el ángel Gabriel con María, ¿verdad? Cuando le dice que va a tener un hijo y que aún su pariente Elizabeth también iba a tener un hijo, que es Juan el Bautista, que es primo de Jesús, y que en este proceso vemos que para Dios no hay nada imposible. Y entonces María iba a tener un hijo, pero no iba a ser concebido por la unión de hombre y mujer, sino que el Espíritu Santo descendería sobre ella, y el Dios creador iba a formar en su vientre a Jesús, y Jesús iba a pasar su gestación normal, sus 9 meses, nacer en su tiempo, y así seguir todo su proceso, de bebé, niño, adolescente, joven, hasta llegar a la edad adulta y empezar su ministerio. Pasaron 30 años, hasta los 30 años Jesús empezó su ministerio, ¿sabes? Esto es muy importante, porque Jesús pasó su proceso como tú y como yo. Imagínate, pues hubiera sido bien fácil que de la noche a la mañana Dios crea a un hombre ya, y ya de una vez das la vida por nosotros y todo. No, Dios es un Dios de procesos y debemos de aprender esto. Entonces fíjate, aquí el ángel dejó en claro el punto donde el niño sería concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, su nacimiento es sobrenatural y es posible para Dios. Así es que aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Agradezcamos eso, porque el Dios de imposibles hace que las cosas sean posibles. Y el mismo Jesús, ¿verdad? Que Él era el verbo, que por Él eran creadas las cosas. Pues mira, aquí siendo parte de un plan increíble, por amor a ti, por amor a mí. Así es que, ¿qué podemos decir como conclusión? El aspecto en el cual Dios tenía que hacerse hombre para reunir el requisito de poder llevar a cabo la redención de la humanidad era indispensable, pues solo así podía pagar la deuda estando en las dos condiciones, o sea, de hombre y de Dios, sin que el enemigo tuviera la potestad
de ejercer autoridad sobre él, porque él tenía la naturaleza de Dios, la esencia de Dios. Si él hubiera pecado, entonces sí, pues entra el pecado y pues ya, ese plan hubiera, ahora sí que hubiera tronado, porque pues precisamente Jesús tenía que mantenerse puro y limpio para que cuando él muriera y llevara el pecado tuyo y mío en la cruz, él pudiera vencer a la muerte y vencer al diablo, que fue lo que hizo. Pero si hubiera pecado, pues ya no se hubiera logrado, ¿ok? Entonces ahora podemos entender esto. Y esta es la primera parte. La siguiente semana vamos a hablar la segunda parte de lo que tenía que ver la encarnación. O sea, Dios haciéndose hombre a través de su Hijo Jesús. Y el versículo para recordar que está en Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? Así es que bueno, está muy interesante, ¿verdad? Y esta clase está sencilla, cortita, pero para que vayamos entendiendo pues todo lo que fue para Dios y el proceso y todas las etapas por las cuales también Dios mismo tuvo que dar a su hijo y que su hijo se hiciera carne, se hiciera hombre, para pasar por las mismas circunstancias que tú y yo, y para que así tuviera las bases legales, así como Adán legalmente le entregó esa potestad al enemigo, legalmente Dios a través de Jesús podía recuperar todo eso, ¿sabes? Y tú y yo lo podemos hacer efectivo a través de la fe, de creer y confesar. Y creemos en esta obra, esta es la obra de redención, todo esto. Entonces aquí ya estamos hablando ya específicamente de la obra de redención, ¿ok? Entonces, si ya lo vamos, ahora sí que cuajando, lo vamos manejando, vamos a ir entendiendo más cosas, ¿ok? Así es que bueno, demos gracias a Dios por esta enseñanza. Papi, gracias te damos por esta enseñanza y por lo que tú hablaste en nuestro corazón. Gracias, alabado sea tu nombre. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú traigas revelación a nuestras vidas y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Y aún en este punto, Señor, de entender ese plan que tú diseñaste y que tú dejaste que todo pasara en su tiempo y en su proceso para darnos vida, para darnos salvación a través de Jesús. Adoramos tu nombre, bendice a tu iglesia y bendice a cada uno de nuestros amigos que nos ve. Levántanos, sigue tú obrando esta semana en nuestras vidas, llévanos a más en el poder de tu Espíritu. Adoramos y bendecimos tu nombre y gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, pues bueno, ahí vamos, ¿verdad? Y espero que esto haya quedado claro y cualquier duda, pues escríbeme, ahí estoy para servirte y que caminemos juntos en el poder de Dios. Te mando un fuerte abrazo, ten una semana de bendición, de éxito, Dios sea contigo, ¿verdad? Y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.